Bueno, vamos a ver este ejemplo de cómo obtener los números de oxidación de cada uno de los elementos que componen una fórmula o un compuesto. El primer paso que tenemos que realizar es eh, poner las cargas parciales de cada uno de los elementos, es decir, el número de oxidación que está manejando los elementos que conocemos. Hay que seguir recordando las reglas que tenemos o que hemos visto en clases anteriores, como son los elementos del grupo A, como es el sodio. Todos estos elementos tienen número de oxidación de más 1. ¿Sí? El oxígeno siempre va a tener números de oxidación -2. Una vez que obtenemos la carga parcial, nosotros tenemos que multiplicar el subíndice que nos indica la cantidad de elementos que hay en la fórmula o compuesto químico y multiplicarlo por la carga parcial o número de oxidación. Multiplicamos 2 por +1 más 2. Luego multiplicamos lo que es el oxígeno, que serían 4 por -2 menos 8. Luego tenemos que buscar un número que sumado a +2 y el resultado restado a -8 nos dé 0. Ese número sería +6. +6 más 2 es igual a +8. -8 es igual a 0. Es decir, este número sería el número que nosotros estamos buscando, ¿sí? Pero este número es su carga parcial. Si hubiese un número, un subíndice en el azufre, nosotros este número de carga parcial lo tendríamos que dividir entre el subíndice que tiene. En este caso, como es 1, 6 entre 1, pues nos da a +6. ¿Sí? Entonces, este es el número de oxidación que yo estoy buscando. En este tipo de reacciones que nosotros vamos a buscar o a balancear para equilibrar una reacción, se llama balanceo por el método redox. Es decir, nosotros nos tenemos que fijar o encontrar los números de oxidación de cada elemento, de cada compuesto que se presenta en la fórmula. Es decir, nosotros tenemos que identificar de los números de oxidación que están en los reactivos, cuáles son los que cambian en el número de oxidación en los productos. ¿Por qué balanceamos una ecuación? Recordemos que el balanceo es aquel procedimiento que vamos a igualar la cantidad de productos igual a la cantidad de reactivos. En este caso, nos presentan este tipo de reacción. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta o saber de antemano que toda reacción química nos van a producir cierta cantidad de, válgase la redundancia, productos. Es decir, tenemos un producto principal y vamos a tener productos secundarios. Teóricamente nosotros estamos combinando elementos, combinamos con compuestos, combinamos elementos con elementos, combinamos aniones con cationes para poder obtener productos. En este caso nosotros estamos combinando un elemento con un compuesto. Este es un elemento metálico que se combina con un oxoácido. Recordemos que la combinación de un elemento metálico más un oxoácido nos va a dar como resultado una sal ternaria, ¿sí? En este caso, como es una ecuación real que se procesa en un laboratorio o en un procedimiento industrial, recordemos que todos los elementos que están solos, su número de oxidación es 0, ¿sí?
y que en este caso se va a combinar con un ácido. Recordemos que un ácido se disocia, es decir, el hidrógeno se separa del compuesto y se queda un residuo. Ese residuo recordemos que se llama radical y que ese radical va a obtener el número de oxidación cuando se separa del hidrógeno. Es decir, que nosotros vamos a tener un compuesto metálico que se combina con un radical para formar una sal ternaria. ¿Cuáles son los números de oxidación que yo voy a poner en el resultado de esa combinación? El número de oxidación aquí nosotros tenemos que es 0, ¿sí? Yo se supone que debería de poner un 0 afuera del paréntesis del radical. Y este 1 que está como número de oxidación de todo el compuesto del radical va a pasar al cobre. Pero realmente esto no ocurre. Teóricamente no puede ocurrir. En la práctica, nosotros o en laboratorio descubren que cuando un elemento cobre se combina con el ácido nítrico, se forma un compuesto donde el cobre, ¿sí?, adquiere el número de oxidación de 2, porque recuerden que este 2 que está afuera del subíndice se cruzó del cobre y el 1 que está aquí del cobre se cruzó del radical. Entonces, cada vez que nosotros analicemos un compuesto o una ecuación química, tenemos que tener presente o identificar las partes que están formadas los compuestos químicos. Es decir, nosotros nos tenemos que fijar en los subíndices. ¿Para qué? Para saber qué número de oxidación está trabajando cada compuesto. Bueno, vamos a empezar a cómo balancear un compuesto de este tipo por el método redox. Como paso número 1, nosotros tenemos que revisar las fórmulas de la reacción que estén correctamente escritas y balanceadas. En este caso, nosotros tenemos que contabilizar los elementos que hay del lado de los reactivos y los elementos que hay en lado de los productos. Recuerden que la finalidad de balancear una ecuación es llegar a la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Siguiendo este principio, la misma cantidad de elementos que hay en el lado de los productos debe ser la misma cantidad que está en el lado de los reactivos. Entonces, empecemos. Vamos a empezar a contar primero el cobre, que tenemos 1. Voy a borrar aquí para que sigamos la lista, ¿sí? Entonces nosotros vamos a contar cuántos cobres tenemos del lado de los productos y del lado de los reactivos. Tenemos cobre, tenemos que hay 1. ¿Cuántos cobres tenemos del lado de los reactivos? Hay 1. ¿Cuántos hidrógenos tenemos del lado de los reactivos? Tenemos 1. Y del lado de los productos tenemos 2. Nitrógenos tenemos 1. ¿Sí? Y nitrógeno del lado de los productos tenemos 2. Por 1, 2. Pero aquí también tenemos 1. Entonces van 2 más 1 van 3. Oxígenos tenemos 3 del lado de los reactivos. Y del lado de los productos tenemos 3. Por 2, 6. Más 1 tenemos 7. Oxígenos. Como vemos, esta ecuación, esta reacción química no está balanceada. ¿Por qué? Porque el lado de los reactivos no es la misma cantidad que hay del lado de los productos. Para esto, vamos a empezar a continuar con el siguiente punto para el balanceo por el método de redox, que es identificar y colocar los números de oxidación de los elementos que conocemos. Es decir, seguir las reglas para colocar ese número de oxidación que nos va a ayudar a encontrar los otros números de oxidación. Por ejemplo, el cobre
cuando está un elemento solo, recuerden que su número de oxidación es 0. ¿Qué otro elemento tenemos que conocemos su número de oxidación? El hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno siempre su número de oxidación va a ser más 1, excepto en los hidruros metálicos. El oxígeno también tiene su número de oxidación menos 2, siempre. Oxígeno siempre menos 2, oxígeno siempre menos 2 y oxígeno siempre menos 2. Aquí tenemos otro hidrógeno y pues colocamos de una vez ese hidrógeno que siempre va a ser su número de oxidación más 1. Ok, vámonos ahora a encontrar los números de oxidación. Paso número 3 sería encontrar los números de oxidación que nos faltan para que todos los números de oxidación estén completos. ¿Qué principio y qué regla voy a seguir? Yo voy a seguir la regla que nos dice que la suma algebraica de todos los compuestos químicos debe ser igual a 0. Para esto tengo que encontrar primero las cargas parciales, que ya las coloqué, las que conocemos, y las cargas totales, para que la suma algebraica de las cargas totales me dé a 0. Ok, entonces vamos a encontrar los más sencillos. Aquí yo ya tengo un subíndice 1 en el agua. En el oxígeno tengo un subíndice 1 por menos 2. Voy a obtener menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Sí? Esta es mi carga total. Aquí yo tengo un 2 por más 1. Voy a obtener un más 2. Y hago la suma. 2 menos 2 es igual a 0. Aquí en este compuesto, ¿qué número me hace falta que restado a menos 2 me dé 0? Me hace falta un más 2. Más 2 menos 2 me da 0. Ok, vámonos con este que está más sencillo. Recuerden que yo tengo que establecer que la suma algebraica de las cargas totales me debe dar 0. Entonces, yo tengo 3 por menos 2 me da un más 6. Entonces pongo un menos 6, perdón. 3 por menos 2, menos 6. Aquí yo tengo un 1. 1 por más 1, yo tengo un más 1. Ahora yo digo, ¿qué número sumado a más 1 y el resultado restado a menos 6 me da 0? Ese número sería más 5. Más 5. Más 5 más 1 más 6. Menos 6 igual a 0. Ahora yo tengo que dividir el número de la carga parcial que encontré entre su subíndice. Sí, pero como es 1, ese número se me repite. Porque 5 entre 1 a 5. ¿Sí? Entonces ya nada más me hace falta este número de oxidación de este compuesto. Ok, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, voy a darle a la siguiente slide para hacerlo un poquito más grande y lo puedan observar. Entonces, primero tengo que encontrar las cargas parciales de los elementos que yo ya conozco. En este caso, ¿cómo voy a descubrir cuál es el número de oxidación del cobre si en la reacción anterior o en el lado de los productos tiene un número de oxidación de 0? ¿Sí? Recuerden que este 2 que está aquí afuera del paréntesis fue este 2 resultado de cruzar el número de oxidación del elemento metálico y por tanto va a obtener una carga de más 2. ¿Sí? Este 2 recuerden que pasó afuera del paréntesis del radical. Y el 1 que está aquí, ¿sí? Pasó del radical, que es menos 1. ¿Sí? Ok. Ahora, recuerden que este menos 1 no nos podría afectar
en este caso. ¿Sí? Hay casos en los que sí y los que no puede afectar. Recuerden, pero ahorita estamos buscando el número de oxidación de cada elemento. Entonces, el 1 que está aquí no lo vamos a tomar en cuenta. Solamente los números de oxidación que están dentro del radical. Ese es el número que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, multiplicamos, aquí ponemos el número de oxidación del oxígeno, que sería menos 2. Y ahora sí, realizamos las multiplicaciones para conocer la carga total. Decimos 3 por menos 2, perdón, 3 por 2 son 6, por menos 2, menos 12. Aquí tenemos un 1. 1 por más 2, más 2. Ok. Ahora yo tengo que buscar un número que sumado a más 2 y restado a menos 12 me dé 0. Ese número es más 10. ¿Sí? Más 10 más 2 menos 12 es igual a 0. Entonces, yo ahora tengo que encontrar el número de la carga parcial del nitrógeno. Pero recuerden que este 2 que está aquí afuera del paréntesis como subíndice afecta al subíndice que está en el hidrógeno, en el nitrógeno. Entonces, 2 por 1 serían 2. Recuerden que este número lo tengo que utilizar para dividir al 10. 10 entre 2, entonces es más 5. Entonces, el número de oxidación de este compuesto, ¿sí? Del óxido nítrico, del óxido nítrico sería más 5. ¿Sí? Muy bien. Yo ya tengo todos los números de oxidación que encontré en todos los compuestos que forman parte de esta reacción. Un comentario y un tic. Recuerden, si ustedes observan este radical que yo tengo aquí, ¿sí? El NO3, es el mismo que yo tengo entre paréntesis. Y que los números de oxidación de ese radical, más 5 y menos 2, no cambian, se conservan, es decir, más 5 y menos 2. Todos los radicales que yo observe, tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos, esos radicales no cambian su número de oxidación. Siempre van a permanecer. Si, por ejemplo, si yo tuviera un más 3 y menos 2 en este radical que también aparece en el lado de los reactivos, también va a tener más 3 y menos 2. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso para que en los futuros balanceos ustedes conozcan y sepan que los radicales que aparecen en el lado de los productos y que aparecen en el lado de los reactivos, los números de oxidación no cambian. Ok, una vez vámonos con el paso número 4, que es identificar, ¿sí?, los elementos que cambian su número de oxidación. En este caso, y ya que ya vimos quiénes fueron, ya calculamos y determinamos quiénes son los números de oxidación, nosotros nos tenemos que fijar, ¿sí?, cuáles son los elementos que cambian los números de oxidación del lado de los reactivos al lado de los productos. En este caso, en esta ecuación, el cobre cambia su número de oxidación de 0 y cambia su número de oxidación de más 2. Otro elemento que cambia su número de oxidación es el nitrógeno. Del número de oxidación de más 5 cambió a más 2. ¿Sí? Para poder determinar cuál es un agente oxidante y cuál es un agente reductor, nosotros tenemos que sacar el cambio de electrones. Acuérdense que el método redox se basa en el cambio que hay en los números de oxidación, que viene relacionado con los electrones que pierde y gana durante esta reacción. En este sentido, el cobre en esta reacción cambia su número de oxidación de 0, cambió a más 2. El nitrógeno de más 5
cambió a más 2, ¿sí? Yo tengo, cuando ya determiné cuáles son los elementos que cambiaron su número de oxidación, yo tengo que determinar cuándo se oxida o qué elemento se reduce con el cambio, con la ganancia de electrones y pérdida de electrones. En este caso yo voy a seguir esta regla, ¿sí? Donde si los electrones van aumentando, van perdiendo y aumentando su número de oxidación, se oxida. Y si un elemento gana electrones, es decir, disminuye su número de oxidación, este elemento tiene una reducción. Entonces, el cobre, ¿sí? Nosotros nos citamos en el 0 porque este número de oxidación es 0. Cambió de 0 a más 2, yo tengo que hacer un salto y contar ese número de salto. De 0 cambió a más 1, llevamos un salto, y cambió a más 2. Cambió 2, tuvo 2 saltos. Entonces, ¿cuál es el número? ¿Cuántos electrones perdió? Perdió dos posiciones. Es decir, hizo un cambio de 2 saltos. Ahora, vámonos a el nitrógeno. El nitrógeno yo lo tengo en más 5. Y dice que hubo un cambio de 5 a más 2. ¿Cuántas posiciones? Yo tengo más 5. Aquí tengo un salto. A más 3 tengo 2 saltos. Y a más 2 tengo 3 saltos. Es decir, que hubo 3 cambios. ¿Sí? Hubo un cambio de 3. De 5 a más 2 hizo un cambio de 3 electrones. Y de 0 a más 2 hizo un cambio de 2 electrones. Ese cambio yo lo tengo que determinar si pierde o gana, ¿sí? ¿Cómo lo determino? Cuando el número de oxidación aumenta, ¿sí? Aumentó de 0 a más 2, significa que perdió electrones. Pierde electrones. Pierde electrones, ¿sí? Pierde electrones. Cuando el número de oxidación disminuye, ¿sí? Dice que ganó electrones, ¿sí? Ganó electrones. Por tanto, el número de oxidación en cobre, si pierde, aumenta, y si gana, disminuye el número de oxidación, ¿sí? Entonces, en resumen, cuando el número de oxidación, en este caso del cobre, cambia 2 electrones, este pierde electrones, por tanto su número de oxidación aumenta. El nitrógeno tuvo un cambio de 3 electrones, por tanto ganó electrón. ¿Por qué? Porque disminuyó su número de electrones. Por tanto, este electrón, si nosotros, el cobre, si seguimos esta regla, si va de izquierda a derecha, se oxida, y el nitrógeno, por tanto, se reduce. Este se convierte en un agente oxidante y este se convierte en un agente reductor, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ya brincar a nuestro siguiente paso. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Recuerden cuáles fueron los cambios. En cobre fueron 2 electrones de cambio y el nitrógeno tuvo 3 electrones de cambio. Esos electrones de cambio yo ahora en el paso número 5 los voy a emplear para escribir una semireacción de los elementos que cambiaron su número de oxidación. En este caso, esta es mi semireacción donde digo que el cobre tuvo un cambio de 2 electrones y ese cobre fue de más 2. El nitrógeno, de un número de oxidación de más 5,
tuvo un cambio de electrones de 3 y se convirtió a nitrógeno más 2. Ok, acuérdense que este es el lado de los reactivos y este es el lado de los productos. Vuelvo a repetir, el cobre con número de oxidación de 0 tuvo un cambio de 2 electrones y se produjo un cobre con número de oxidación de más 2 y el nitrógeno que tiene un número de oxidación de más 5 tuvo un cambio de 3 electrones a nitrógeno más 2, ¿sí? A partir de aquí, yo necesito balancear esta ecuación. Esta semireacción. ¿Para qué? Para que la misma cantidad de cobres que hay del lado de los reactivos sea la misma cantidad de cobres que hay en el lado de los productos. Esto nos lleva a nuestra sexto paso, que es multiplicar los electrones que perdieron y ganaron con los subíndices de los elementos que cambiaron. Recuerden que nosotros teníamos un 3 aquí, teníamos un 2 aquí, teníamos un 2 aquí, un 2 aquí y teníamos un 3 aquí, ¿sí? ¿Cómo es cambiar y multiplicar los electrones que perdieron y ganaron? Recuerden que estos cambios son los electrones perdidos y los electrones ganados. Este 2 va a cruzarse al lado de los nitrógenos y este 3 va a pasar al lado de los cobres. Este 3 que yo ya crucé, este 3 lo crucé al cobre y este 2 lo crucé al nitrógeno, los voy a multiplicar por sus subíndices. Recuerden que en la ecuación, en el paso anterior, yo tengo un subíndice 1, tengo un subíndice 1, tengo un subíndice 1 y tengo un subíndice 1. Estos son los subíndices que yo tengo posicionado en esta parte. Ahora sí, voy a multiplicar los cambios que hice en el cruce, el cambio de los electrones. En este caso, el 3 que se cruzó al cobre, lo voy a multiplicar por el subíndice, que es 3 por 1, 3. El 2 del cambio que hizo del cobre 0 a cobre más 2, lo cruzo al nitrógeno, sería 2 por 1 es igual a 2. Estos productos que encontré al hacer el cruce de los cambios de electrones, yo los voy a poner como coeficientes en el lado de los reactivos y en el lado de los productos. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a tener 3 electrones de cobre, perdón, 3 elementos de cobre y 3 elementos de cobre. El resultado que encontré de cruzar el 2, que es el cambio de electrones al nitrógeno, lo multiplico por su subíndice. El resultado del producto lo pongo como coeficiente tanto en el nitrógeno del lado de los reactivos como el nitrógeno en el lado de los productos. Una vez que hice eso, me voy a brincar al paso número 3, ¿sí? Y el paso número 7 que lo expliqué en el paso anterior, que es colocar el producto de la multiplicación de los cambios de electrones como coeficientes en cada uno de los elementos que cambiaron. El paso número 8, ¿sí? El paso número 8 sería balancear la ecuación, ¿sí? Y colocar esos coeficientes que yo encontré, ¿sí? Estos coeficientes que yo encontré, los tengo que colocar como coeficientes en la reacción principal, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un 3, voy a insertar, ¿sí? ¿Sí? Yo aquí tengo, déjenme cambiarle un poquito. Ok, entonces, yo tengo un 3 en el lado de los reactivos, ¿sí? Este 3 lo voy a colocar en el lado de los
reactivos, que este es el cobre, ¿sí? Y tengo otro 3 en el lado de los productos. Ok, entonces este 3 también lo tengo que colocar en el lado de los productos. Ahora tengo un 2, ¿sí? Ya terminé con los cobres. Ahora tengo un 2 en el lado de los productos, ¿sí? Voy a cambiar este 3 por 2 y es el que yo voy a colocar en el lado de los productos. En donde hubieron, yo coloco estos coeficientes donde hubieron los cambios de número de oxidación. Recuerden que este fue de más 5 y este fue de más 2. Entonces, este 2 ahora lo voy a colocar en el número de oxidación del nitrógeno que cambió, ¿sí? Entonces, este es para mi paso número 7. En el paso número 8 dice que vamos a empezar a balancear. Déjenme copiar estos números de oxidación, estos coeficientes. Y de una vez lo pasamos a la siguiente reacción. ¿Sí? El paso número 8 vamos a balancear el resto de la ecuación por el método de tanteo. Con el paso anterior, ¿sí? El paso número 7, con este, nosotros terminamos de balancear por el método redox. Lo único que hace el método redox en este tipo de balanceo de ecuaciones es darnos una guía para colocar los coeficientes y llevarnos a cumplir la ley de la conservación de la materia. Hasta este paso termina el balanceo redox. Con el paso número 8 yo voy a empezar el siguiente, otro método de balanceo que se llama por tanteo, ¿sí? El método de tanteo nosotros vamos a, también lleva ciertos pasos o ciertas reglas para poderlo balancear. Y en este caso, el primer paso es revisar y determinar la cantidad de elementos que hay en toda la reacción. Así como lo hicimos con el paso número 1 del método redox, ahora lo vamos a hacer con el método tanteo. Todos los pasos primero iniciamos sabiendo cuántos elementos hay tanto en los productos como en los reactivos. Ok, vamos a comenzar. Nitrógenos, vamos a comenzar con el nitrógeno, que es vamos a empezar con el cobre, que es el elemento que está en menor proporción que los demás elementos. Entonces, el cobre yo tengo 1, tengo 2, el nitrógeno tengo 1, 2, 3 en toda la reacción. Luego siguen los oxígenos, que están en mayor proporción, pero por efectos del método al tanteo, primero se balancea oxígenos y después hidrógenos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, primero los elementos que están en menor proporción y diferentes a oxígenos y a hidrógenos. Ese sería mi paso número 1. Entonces, el cobre tengo 3 en reactivos y tengo 3 cobres en el lado de los productos. Ahora voy con los nitrógenos. Tengo 2 por 1, tengo 2 nitrógenos y aquí tengo 3 por 2, 6 por 1, 6 más 2 por 1, 2. Entonces son 12, ¿sí? Perdón, son 8. 3 por 2 son 6. Por 1, 6. Más 2, 8. Oxígenos, ¿cuántos tengo? 3 por 2, aquí tengo 6. ¿Y aquí cuántos tengo? 3 por 2, 6. Por 3, 18. Más, aquí tengo 18, más 2, 20. Más, aquí tengo un 1, más 1, tengo 21. Hidrógenos, ahora tengo 2 por 1, 2. ¿Dónde tengo más? 2 por 1, 2. Entonces, los elementos, todos están, excepto el cobre, de ahí en fuera, todos los elementos están desbalanceados. Entonces, vámonos con el siguiente paso. El siguiente paso dice balancear los elementos de menor proporción, que serían los metales y no metales. Voy a volver a copiar los coeficientes. Para poderme guiar. Entonces, copié los coeficientes para guiarme. Entonces,
dice que voy a balancear primero los elementos que estén en menor proporción. Recuerden que este es cobre, que está en menor proporción que el nitrógeno, ¿sí? Entonces, el cobre, tengo 3 y 3. Este ya está balanceado, ¿sí? 3 y 3. Ahora voy con los nitrógenos, ¿sí? El nitrógeno, ¿cuántos tengo? Tengo 2 por 1, tengo 2. Ahora, ¿cuántos tenía? 3 por 2 son 6 por 1, 6 más 2 serían 8. Entonces, si yo tengo 8 electrones, me voy por el número más alto. Tengo 8 nitrógenos del lado de los productos y tengo 2. Si yo cambio este número a 8, yo voy a obtener ya 8 nitrógenos del lado de los reactivos y en el lado de los productos. Una recomendación, hay que fijarnos primero en los elementos que estén en menor proporción, que en este caso fue cobre. Luego balancear primero estos elementos, después seguir con los elementos que estén en mayor proporción y que sean diferentes a hidrógeno y a oxígeno. Y si en dado caso un número es mayor que el otro de ese mismo elemento, yo voy a seguir el número o voy a tomar en cuenta el número mayor. ¿Para qué? Para poderlo balancear. Entonces, como tuve 8 nitrógenos del lado de los productos, tengo que igualar a 8 electrones de nitrógenos, 8 átomos de nitrógeno que están en el lado de los reactivos. Ok, vámonos con el siguiente paso. Yo ya balanceé los elementos que son diferentes al oxígeno y al hidrógeno y que están de menor a mayor proporción. El paso número 3 es balancear a los oxígenos. Recuerden que yo ya tenía aquí un 8, ¿sí? Aquí tenía un nitrógeno es un 8, el cobre 3 y 3. En este caso yo tengo que los oxígenos, tengo 6 del lado de los productos. Bueno, en este caso ya son más. Son 3 por 8, son 24, ¿sí? Porque este 8 me afectó también al oxígeno. Ya tengo 8, 3 por 8, 24. Y ahora tengo oxígenos, tengo que saber cuántos tengo. Se supone que tengo 21. ¿Dónde puedo colocar o cómo puedo modificar los hidrógenos? Perdón, los oxígenos. Si yo pongo un 4, en el lado del hidrógeno, del lado del agua, ¿sí? Como coeficiente, yo voy a obtener 24. ¿Por qué? 3 por 2 son 6. Por 3, 18. Más 2, tengo 20. Más 4, porque este 4 me afecta al 1 que tengo del oxígeno, sería 20 más 4, serían los 24 oxígenos que tengo en el lado ya balanceados. Ahora, vámonos con los hidrógenos, ¿sí? Yo tengo 8 por 1, 8. ¿Sí? Tengo 8. Ok, vámonos con el hidrógeno. Ok, entonces vamos a copiar todos los coeficientes que tengo ya encontrado para balancear los hidrógenos. Dijimos que teníamos 8 nitrógenos, teníamos 3 cobres, teníamos 24 oxígenos y el último que nos queda es el hidrógeno. Entonces tengo 8 por 1, 8 y tengo que contar cuántos tengo hidrógenos. 4 por 2, 8. Y listo. Ya tengo balanceada mi ecuación por el método redox y por el método al tanteo.